Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C191. 191, invitación. Quinta actualización, _1. Capítulo 191, invitación, quinta actualización, _1. El maestro Chen golpeó suavemente la mesa. Antes de comer, primero agradezca a la persona que proporcionó la comida. Los discípulos refinadores de artefactos dijeron al unísono, gracias, hermano Mo. Mohua también sonrió y agitó la mano, no, gracias, no, gracias. El maestro Chen asintió, alinearse, no apresurarse. Mohua trajo bastante carne de res. Prácticamente todo el mundo podría conseguir alguno. Aunque no fue suficiente para saciarlos, fue suficiente para evitar el hambre y satisfacer un antojo. Los discípulos refinadores de artefactos hicieron cola y cada uno tomó su parte de carne, luego comenzaron a devorarla con hambre. El maestro Chen también probó la carne y tomó un sorbo de vino. Inmediatamente su expresión se volvió complacida y comenzó a sonreír de alegría. Mientras el fuerte licor bajaba por su garganta, picante y refrescante, el maestro Chen se sintió completamente satisfecho y dijo: Ahora dime por qué querías verme. Es solo para invitarte a algo de carne y bebidas. El maestro Chen dijo: Si no lo sabes, considerémoslo una comida y bebida gratis. Mohua se rió entre dientes. Hay un pequeño asunto. El maestro Chen levantó una ceja y se rió. Has traído carne y vino especialmente como soborno, sospecho que no es un asunto menor. Vamos a escucharlo. Mohua fue directo al grano. El Elder Yu ha instalado una nueva refinería, una grande. ¿Has considerado ir allí? El maestro Chen preguntó con una mirada desconcertada. ¿También eres cercano al Elder Yu y hablas por él? Muy cerca, Mohua asintió. El párpado del maestro Chen se movió. Mo, a una edad tan temprana, seguramente tenía algunas conexiones salvajes, familiarizadas incluso con un anciano en la etapa de establecimiento de la fundación. En días normales, se dedicaba a refinar artefactos y rara vez preguntaba sobre asuntos externos, solo escuchaba fragmentos de conversaciones de otros, no sabía cómo Mo se había familiarizado tanto con el Elder Yu. El maestro Chen se sintió un poco desconcertado y preguntó además, ¿esa refinería tiene algo que ver contigo? Todas las formaciones del interior las dibujé. Mohua se dio unas palmaditas en el pecho y habló con un dejo de orgullo. El maestro Chen quedó desconcertado. Sabía que Mo era bueno dibujando formaciones, pero no se dio cuenta de que era lo suficientemente bueno como para haber dibujado todas las formaciones en una refinería tan grande. Eso fue realmente notable. El maestro Chen pensó por un momento y luego dijo sin rodeos, está bien, acepto tu petición. Mohua quedó momentáneamente atónito. ¿Por qué aceptaste tan rápidamente? Había preparado un montón de argumentos, pero antes de poder empezar, el maestro Chen ya había aceptado. El maestro Chen dijo con una sonrisa, no estoy familiarizado con el Elder Yu, así que, naturalmente, soy reacio a ir allí. Mi propia refinería puede estar un poco deteriorada y el negocio puede ser lento, pero es suficiente para llegar a fin de mes. Me apoya a mí y a estos discípulos, y también les he enseñado un oficio. Pero como eres tú quien pregunta, eso cambia las cosas. Sin mencionar nada más, el solo hecho de que hayas dibujado tantas formaciones para nosotros sin pedir piedras espirituales es un gran favor. Puede que no tenga mucha relación con el Elder Yu, pero confío profundamente en ti. Estas palabras del maestro Chen hicieron que Mohua se sintiera algo avergonzado. Al ver lo agradable que era el maestro Chen, Mo decidió tentar a la suerte. ¿Conoces a otros refinadores de artefactos? ¿Podrías lograr que se fueran también? El maestro Chen se sorprendió un poco y luego se rió. Realmente no hay que andarse con rodeos. Mo se rió entre dientes. Estamos tan familiarizados. ¿Por qué ser educados? El maestro Chen también se rió. Está bien que yo vaya, pero preguntar a otras refinerías de artefactos es un asunto diferente. ¿Cuál es la diferencia? Necesito tener una razón para convencerlos.
de lo contrario, no van a abandonar su propio negocio para ir a refinar artefactos para el Elder Yu. Hay muchas razones. Los ojos de Mo Hua se iluminaron, ya que le preocupaba que nadie escuchara sus argumentos cuidadosamente preparados, y ahora había surgido la oportunidad de hablar. A primera vista, esta refinería es propiedad del Elder Yu, pero en realidad pertenece a todos los cazadores de monstruos y posiblemente a todos los cultivadores sueltos de la ciudad de Tongxian. Siempre que todos contribuyan al trabajo interno y la tienda de la refinería obtenga ganancias, las ganancias de Spirit Stone se distribuirán de acuerdo con la contribución de cada individuo. El maestro Chen se sorprendió. ¿Es eso realmente cierto? Aunque el maestro Chen era un cultivador suelto de la ciudad de Tongxian y se ganaba la vida refinando artefactos, nunca se había aventurado en la gran montaña negra para cazar bestias monstruosas. Aunque también trataba con Monster Hunters de forma regular, estaba relacionado principalmente con transacciones que involucraban artefactos espirituales y no sabía mucho sobre los asuntos internos de Monster Hunters. Esta fue la primera vez que escuchó sobre tal distribución de Spirit Stones. El maestro Chen había pensado inicialmente que después de que los cazadores de monstruos se apoderaran de las minas espirituales, el anciano Yu, con su cultivo de establecimiento de fundación, tomaría la mayor parte, incluso si no se lo llevaba todo, y lo mismo probablemente se aplicaría al establecimiento de la refinería. Ahora parecía que el aparentemente frugal anciano Yu tenía una visión mucho más amplia de lo que había imaginado. Inconscientemente, el maestro Chen asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Mo Hua continuó diciendo, una vez que te unas a la refinería, sin mencionar otros beneficios, al menos tendrás suficiente para comer 3 comidas al día. Aunque puede que no sea comida gourmet, definitivamente estarás lleno y el hermano Dasu y los demás ya no tendrán que morir de hambre. Estas palabras conmovieron un poco al maestro Chen. Generalmente era estricto, pero se preocupaba por sus discípulos. Ver a sus discípulos pasar hambre lo lastimó como su amo. Si pudiera asegurarse de que estos niños tuvieran más para comer, entonces todos sus esfuerzos valdrían la pena. El maestro Chen estuvo de acuerdo. Está bien, hablaré con ellos, pero no puedo garantizar que estén de acuerdo. Mo Hua asintió. Aún no he terminado, hay una cosa más. El maestro Chen quedó desconcertado. ¿No has terminado? ¿Qué más quieres decir? Mo Hua no se apresuró a responder. En lugar de eso, echó un vistazo al horno de refinación del maestro Chen y preguntó en voz baja. Maestro Chen, ¿no cree que el fuego en este horno de refinación es un poco pequeño? Esta pregunta me resultó inquietantemente familiar. Con el ceño fruncido, el maestro Chen pensó por un momento y de repente se puso alerta. ¿Estás codiciando mi horno de artefactos otra vez? No, Mo Hua lo negó rápidamente. El maestro Chen no le creyó, dijo firmemente. El fuego en este horno de refinación es pequeño, pero es suficiente, ni se te ocurra desmontarlo. No, por supuesto que no. El maestro Chen todavía parecía muy escéptico. Mo Hua dijo, realmente no lo desmantelaré, pero no quieres cambiarlo por otro horno. ¿Cambiarlo por otro? Sí, cámbialo por uno más grande, con mayor potencia de fuego y mayor calidad. Mayor potencia de fuego, mayor potencia de fuego, mayor calidad. El maestro Chen frunció el ceño y luego se sorprendió un poco. ¿Estás hablando de un horno de refinación de primer grado? Mo Hua asintió. No solo un horno de refinación de primer grado, sino que también agregue un método de formación de primer grado en su interior, que llevará la potencia de fuego del horno al siguiente nivel. Un horno de refinación de primer grado con un método de formación de primer grado. Solo pensarlo hizo que el corazón del maestro Chen se acelerara de anticipación. En su vida, no tuvo otro deseo que tener un horno de refinación de primer grado, incluso si no pudiera poseerlo, simplemente usar uno para refinar algunos artefactos espirituales lo satisfaría. Pero un horno de refinación de primer grado es increíblemente caro. Los materiales y los costos de construcción requieren una gran cantidad de piedras espirituales, una cantidad mucho mayor de lo que podía permitirse. Si el Elder Yu realmente podía conseguir un horno de refinación de primer grado, no había forma de que pudiera negarse, y mucho menos uno con un método de formación de primer grado dibujado por Mo Hua. El maestro Chen lo pensó detenidamente y, de repente, volvió a la realidad y se sorprendió, exclamando. ¿Un método de formación de primer grado? ¿Puedes dibujar una formación de primer grado ahora? Contacto, tos.
Inmortalidad a través de formaciones de matrices C192. 192 Grado de refinación de artefactos-1. Capítulo 192. Refinación de artefactos grado-1. Mo Hua asintió con orgullo. El maestro Chen se sorprendió. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya puedes dibujar métodos de formación de primer grado? Eso no es mucho. Mo Hua agitó su pequeña mano y continuó. Con un horno de refinación de primer grado, más la formación de fuego de fusión de primer grado, deberíamos poder atraer una buena cantidad de refinadores de artefactos, ¿verdad? Dibujar un método de formación de primer grado no es gran cosa. El maestro Chen tenía sentimientos encontrados y suspiró. No se preocupe, un horno de refinación de primer grado combinado con un método de formación de primer grado, ningún refinador de artefactos podría resistirse. El nivel de habilidad de un refinador de artefactos depende en gran medida del horno de refinación. Solo hay unos pocos hornos de refinación de primer grado en toda la ciudad de Tongxian, y mucho menos uno inscrito con un método de formación de primer grado. Si alguien se negara a eso, ¿qué sería si no fuera un tonto? Eso es genial, Mo Hua se tranquilizó entonces. Poco después recordó otra pregunta. Maestro Chen, ¿cómo se determinan los grados de refinación de artefactos? ¿Calificaciones? Sí, dijo Mo Hua con un gesto de asentimiento. Al igual que para un maestro de formación, 9 patrones de formación constituyen un método de formación de primer grado. ¿Cuáles son los estándares para que un artefacto espiritual sea considerado de primer grado? Un horno de refinación es en realidad un tipo de artefacto espiritual, solo que se utiliza para los aspectos de producción del cultivo del Tao, a diferencia de los artefactos espirituales utilizados por los cultivadores para ataque o defensa. Los cultivadores sueltos de la ciudad de Tongxian no pueden forjar un horno de refinación de primer grado. El prometido por el Elder Yu también tuvo que comprarse desde el exterior. Pero también debería haber refinadores de artefactos de primer grado entre los cultivadores sueltos. Entonces, ¿por qué no pueden forjar artefactos espirituales de primer grado? Esa es una larga historia, comenzó el maestro Chen. Mo Hua se sentó en un pequeño taburete, listo para escuchar una historia. El maestro Chen tomó un sorbo de su bebida, organizó sus pensamientos y comenzó. En primer lugar, lo más difícil de determinar es el de un maestro de formación. Solo un cultivador en el 9º nivel de refinación de I puede convertirse en un maestro de formación de primer grado. El maestro Chen miró a Mo Hua y tosió generalmente. Generalmente solo aquellos en el 9º nivel de refinación de I pueden convertirse en maestros de formación de primer grado. Luego continuó. En comparación con Formation Masters, los estándares para convertirse en un refinador de artefactos, alquimista, incluido Talisman Maker, son mucho más indulgentes. Siempre que uno alcance las últimas etapas del refinamiento de I, pase por la práctica, acumule experiencia y alcance un cierto nivel de habilidad en la creación de artefactos, capaz de crear un artefacto espiritual de primer grado, generalmente puede considerarse un refinador de artefactos de primer grado. Entonces, ¿por qué los cultivadores sueltos rara vez pueden crear artefactos espirituales de primer grado? Preguntó Mo Hua. Hay muchas razones. Por ejemplo, los artefactos espirituales de primer grado son costosos de fabricar, los materiales son raros y los cultivadores sueltos comunes no pueden permitírselo. También hay una falta de herencia. Muchos cultivadores sueltos simplemente no tienen los manuales de artefactos para varios artefactos espirituales, y no pueden aprender algunas de las técnicas de creación de artefactos. El maestro Chen suspiró. Por supuesto, la razón más importante es que no tenemos buenos hornos de refinación. Los ojos de Mo Hua se iluminaron. ¿Son realmente importantes los hornos de refinación? Por supuesto, lamentó el maestro Chen, el horno de refinamiento es el arma de un refinador de artefactos, al igual que la espada en manos de un cultivador de espadas. Sin espada, ¿qué esgrima puedes aprender? Sin un horno de refinación, ¿qué artefacto espiritual puedes refinar? Mo Hua asintió repetidamente, sintiendo que eso tenía mucho sentido. El maestro Chen señaló su horno de refinación y habló, no menosprecies mi viejo y maltratado horno de refinación. Puede que no sea grande, pero entre las tiendas de refinería dirigidas por cultivadores sueltos en la ciudad de Tongxian, ya se considera bastante bueno. El maestro Chen se sintió un poco orgulloso. Mucha gente está celosa de mi horno de refinación y quiere tomarlo prestado para refinar artefactos espirituales, pero no he estado de acuerdo.
Es mi medio de vida, ¿cómo podría prestarlo así? Entonces, muchos cultivadores sueltos no pueden convertirse en refinadores de artefactos de primer grado porque no tienen buenos hornos de refinación y no pueden fabricar artefactos espirituales de primer grado. Exactamente, dijo el maestro Chen, sin un horno de refinación, no hay posibilidad de crear un artefacto espiritual de primer grado. Entonces, ¿cómo podría uno convertirse en un refinador de artefactos de primer grado? Mohua tenía un poco de curiosidad. ¿Es realmente tan crucial el horno de refinación de artefactos? El maestro Chen dijo, en el mundo del cultivo, los minerales finos de hierro e incluso los huesos de bestias monstruosas son excepcionalmente resistentes y primero deben fundirse mediante fuego de horno antes de poder forjarse. En el reino del refinamiento no existe el fuego de pastilla, por lo que uno tiene que confiar en el fuego del horno. Si el grado del horno es bajo y la potencia de fuego es débil, los materiales no se pueden fundir y, naturalmente, no se pueden forjar. Mohua entendió y luego volvió a preguntar, entonces, si uno tuviera un buen horno de refinación de artefactos con fuego fuerte, ¿cómo forjaría un artefacto espiritual de primer grado? El maestro Chen suspiró, eso, tengo que decirlo, se vuelve un poco problemático. Mohua le sirvió una taza de vino, toma un sorbo de vino y tómate tu tiempo. Al ver los ojos curiosos de Mohua, el maestro Chen se sintió algo impotente. Como quieres escuchar, te daré una explicación sencilla. El grado de un artefacto espiritual está determinado por los estándares establecidos por la corte taoísta. Un artefacto espiritual de primer grado, cuánto hierro fino o materiales equivalentes contiene, cuántos pasos de procesamiento ha pasado, cuántas veces ha sido forjado, todos estos son estándares de medición. Entre ellas, la más importante es el número de veces que ha sido falsificado. Generalmente, un artefacto espiritual de primer grado se basa en haber sido forjado 100 veces. Luego, dependiendo de la dureza de los materiales, la forma especial del artefacto y si la técnica de forjado es compleja, se realizan los ajustes apropiados. Después de un consenso por parte de la mayoría de los refinadores de artefactos, se convierte en una práctica habitual. Luego el tribunal taoísta la estipula oficialmente y la registra en los estándares de evaluación. Seguro que suena problemático. Eso es porque no eres un refinador de artefactos, por lo que te parece complicado. Si te convirtieras en un refinador de artefactos, blandiendo un gran martillo durante unos días según el manual de artefactos y forjando hierro fino durante unos días, naturalmente lo entenderías todo. Mohua miró sus propios brazos y piernas delgados, lo pensó y decidió olvidarlo. El maestro Chen se rió, en pocas palabras, se trata de cuántas veces puedes golpear hierro. Cuantas más veces se forje un artefacto espiritual, mayor será naturalmente su grado. Hay un dicho que dice, 1000 martillos y 100 refinamientos forman un artefacto exitoso, y eso es precisamente lo que significa. Entonces es más o menos como dibujar formaciones. Cuanto más veces se dibuja una formación, más patrones de formación contiene y mayor es su grado. Parece que todos los principios de este mundo están interconectados, asintió Mohua. El maestro Chen también se rió, no entiendo las formaciones, pero según lo que estás diciendo, de hecho parece que sí. Mohua preguntó nuevamente, ¿qué tal la alquimia y la creación de runas? ¿Son prácticamente lo mismo? Alquimia y creación de runas. Supongo que son similares, pero no los he estudiado y no tengo claras sus complejidades. Después de todo, cada campo tiene su propio conocimiento especializado y no es bueno hacer afirmaciones descuidadas. Mohua asintió, esta era la verdad. Aunque dominaba bastante las formaciones, cuando se trataba de refinación de artefactos y alquimia, solo conocía los conceptos básicos. Muchos de los puntos finos que contenían nunca los había estudiado ni practicado de primera mano, por lo que pensar en ellos era bastante desconcertante. No solo con la alquimia y el refinamiento de artefactos, incluso en formaciones, la diferencia entre formaciones compuestas y formaciones individuales fue bastante significativa. Estaba más familiarizado con las formaciones de 5 elementos, pero cuando se trataba de otras estructuras de pivotes de formación o tipos de atributos, tampoco era particularmente claro. Por ejemplo, las formaciones de los 3 talentos y otras mencionadas por el señor Swamp, como la formación Eri, las formaciones de los 4 símbolos, las formaciones de las 7 estrellas, la matriz de los 8 trigramas, etc. Estimó que estudiarlos y utilizarlos verdaderamente sería muy diferente de las formaciones de 5 elementos.
Sin mencionar que Mo Hua también había oído hablar de algunas técnicas crueles y extrañas como las formaciones demonio, las formaciones monstruoso, las formaciones malvadas, las formaciones fantasma y las formaciones cadáver, que estaban expresamente prohibidas por la corte taoísta. Inmediatamente después, Mo Hua tuvo otra pregunta. Maestro Chen, ¿está familiarizado con la creación de talismanes? No mucho, el maestro Chen respondió con sinceridad. Aunque debes saber un poco. El maestro Chen preguntó con cierta confusión, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es la diferencia entre hacer talismanes y dibujar formaciones? Mientras cultivaba en la puerta Tongxian, Mo Hua también había estudiado algunos cursos básicos sobre runas, pero eran demasiado elementales y teóricos, divergiendo de los aspectos prácticos del cultivo Tao. Al aprender sobre formaciones, Mo Hua siempre sintió que las formaciones que dibujaba en el papel eran muy similares a las runas de otro mundo que recordaba vagamente. Nunca entendió del todo las diferencias exactas entre ambos. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C193. 193 runas-1. Capítulo 193. Runas-1. Dado que los cultivadores sueltos rara vez usaban runas, Mo Hua ni siquiera había visto una runa con sus propios ojos hasta ahora, por lo que había dejado esa pregunta en un segundo plano en su mente. Ahora que estaban discutiendo sobre el refinamiento de artefactos y escuchó mencionar la fabricación de runas, Mo Hua de repente lo recordó y decidió preguntar. El maestro Chen se tiró de la barba, frunciendo el ceño pensando, no soy un maestro de formación ni un maestro talismán, así que no puedo decirlo con certeza, pero ya que preguntaste, te diré lo que sé. Después de terminar, el maestro Chen agregó, pero estas son ciertamente palabras desde el punto de vista de un extraño, solo escúchalas para tener una idea y no necesariamente las tomes como verdad. Mo Hua asintió repetidamente. Hasta donde yo sé, la creación de runas es a la vez una rama de la formación y una rama del refinamiento de artefactos. ¿Un híbrido de formación y refinación de artefactos? Mo Hua exclamó sorprendido. El maestro Chen lo miró, algo divertido, no lo digas tan crudamente. Las diversas categorías del cultivo Tao son independientes entre sí pero están interconectadas. Mo Hua pensó por un momento y dijo, como los hornos de alquimia Pearl Masters, dependen de refinadores de artefactos para su creación, los hornos elaborados con Artifact Refiners, dependen de los maestros de formación para dibujar la formación, y los maestros de formación a veces usan líquidos espirituales inventados por los maestros de píldoras para su tinta espiritual. Bien dicho, el maestro Chen asintió en señal de aprobación y luego continuó discutiendo el tema de las runas. Con el desarrollo del mundo del cultivo a lo largo de los años, las categorías del cultivo Tao también han evolucionado y cambiado, y las runas naturalmente no son una excepción. Las primeras runas en realidad no eran muy diferentes de las formaciones o, por decir, eran formaciones simplificadas. Dibujados en papel, activados con poder espiritual, tenían algunos de los efectos de una formación. Pero estas runas tenían muchos problemas. El papel era difícil de preservar, el poder espiritual era difícil de almacenar y su poder fluctuaba con la cantidad del poder espiritual del cultivador. Si se activaban con una piedra espiritual, también eran muy incómodos de usar. Lo más importante es que no hay prestigio. A menudo se decía que los creadores de talismanes eran maestros de formación de gama baja, inherentemente un paso por debajo de los demás, algo que nadie podía soportar. A lo largo de los años, las runas también han sido mejoradas por muchos cultivadores poderosos y se han metamorfoseado. Las runas actuales se han convertido en una categoría de cultivo de Tao completamente distinta tanto de la formación como del refinamiento de artefactos. ¿Qué cambios se han realizado? Mo Hua tenía mucha curiosidad. El maestro Chen dijo, mucho ha cambiado, al menos en términos de apariencia. Hoy en día, los talismanes de jade han reemplazado a los talismanes de papel, y lo que se almacena ya no es solo poder espiritual y formación, sino hechizos especializados, lo que los hace más fáciles de preservar y usar. ¿Hechizos especializados? Correcto, las runas son como hechizos de un solo uso, simples y convenientes. Siempre que alcances un cierto nivel, podrás usarlos, independientemente de los atributos de tu raíz espiritual. ¿No es eso muy poderoso? Mo Hua se sintió algo tentado. Ciertamente es poderoso, pero también es realmente caro, dijo el maestro Chen con un chasquido de lengua.
El costo debe ser alto. El maestro Chen asintió. Hacer runas requiere piedras de jade para hacer talismanes de jade, y el jade en sí no es barato. Cuanto mayor sea el grado de la runa, más caros serán los materiales necesarios. Además, la elaboración de talismanes de jade utiliza algunas técnicas de refinación de artefactos, que incluyen estructuras de formación simples en su interior. Los cultivadores que hacen las runas también tienen que aprender técnicas especiales para sellar los hechizos en los talismanes de jade. Al escuchar, Mo Hua negó con la cabeza caro y problemático. Exactamente, el maestro Chen estuvo de acuerdo. No es de extrañar que nunca haya visto uno, es porque son caros y nadie puede permitírselo. Incluso si uno se encontrara con una o dos runas por casualidad, tenía más sentido venderlas en lugar de usarlas. Cambiarlas por piedras espirituales era más práctico. Mo Hua preguntó nuevamente, ¿hay otras diferencias? Definitivamente los hay, pero eso es todo lo que sé, dijo el maestro Chen. Todos estos son asuntos superficiales. Me enteré de ellos en una charla informal con un maestro talismán para quien estaba elaborando un artefacto espiritual. En cuanto a las complejidades más profundas, no tengo ni idea. El maestro Chen ofreció un tono de disculpa. Después de todo, no soy un maestro talismán y no entiendo cómo hacer talismán. Mo Hua respondió, no te preocupes, yo tampoco lo entiendo. El maestro Chen sonrió, bueno, entonces, cuando te enteres de ello en el futuro, regresa y cuéntamelo. Eso es una promesa. Mo Hua respondió con una sonrisa. Después de terminar su conversación, Mo Hua se dio cuenta de que había estado hablando con el maestro Chen durante bastante tiempo y que se estaba haciendo tarde, así que se levantó y se despidió. Maestro Chen, regresaré ahora. El negocio con la refinería queda entonces resuelto. No te preocupes por eso, el maestro Chen no lo presionó para que se quedara, sino que se volvió hacia Dasu y le dijo, Dasu, escoltalo fuera. Vine. Dasu aceptó alegremente. Luego Dasu acompañó a Mo Hua a su casa, charlando en el camino. Dasu compartió algunos eventos interesantes recientes con Mo Hua, quien escuchó con gran interés. En el vasto mundo hay maravillas más allá de las maravillas, y con innumerables cultivadores, es inevitable que sucedan todo tipo de cosas complicadas. Mo Hua, lleno de historias, amplió su comprensión del camino del cultivo del Tao. Una vez en casa, Mo Hua invitó a Dasu a comer algo. Dasu se rió tímidamente pero sin ceremonia aceptó la hospitalidad de Mo Hua con los brazos abiertos. Una vez resuelto temporalmente el asunto del refinador de artefactos, el siguiente paso fue ver qué pasaba con el maestro Chen. Habiendo refinado artefactos espirituales en la ciudad de Tongxian durante muchos años, el maestro Chen conocía a muchos cultivadores y estaba familiarizado con una buena cantidad de refinadores de artefactos, y debería poder persuadir a bastantes para que se unieran a la recién establecida refinería. Mo Hua pronto pensó en otro problema. Si la refinería se estableciera con éxito, entonces habría que considerar a continuación el negocio del alquimista. Los alquimistas eran aún más raros en la ciudad de Tongxian y probablemente más difíciles de reclutar. Siempre es mejor prepararse temprano, de lo contrario, cuando llegue el momento, una preparación inadecuada podría provocar todo tipo de dificultades. Reflexionando sobre esto, Mo Hua tomó un poco de vino y carne y fue a ver al viejo señor Feng en Apricot Forest Hall. Abuelo Feng, he venido a verte. Mo Hua lo saludó con una sonrisa radiante. El viejo señor Feng miró a Mo Hua y dijo con una media sonrisa, ¿necesitas algo? Mo Hua se sintió desconcertado, ¿es tan obvio? El viejo señor Feng se rió entre dientes, te he visto crecer desde que eras pequeño. Oh. Como el viejo señor Feng había preguntado, Mo Hua no se anduvo con rodeos y compartió directamente los planos tanto de la tienda de refinería como del negocio del alquimista. Mientras el viejo señor Feng escuchaba, su expresión se volvió más seria. ¿El Elder Yu realmente piensa de esta manera y actúa en consecuencia? Mo Hua asintió con la cabeza. Después de pensarlo un momento, el viejo señor Feng dijo, está bien, acepto ayudar con esto. El viejo señor Feng, un médico con un gran corazón, probablemente aceptaría cualquier cosa que realmente pudiera beneficiar a los cultivadores sueltos en el fondo de la ciudad de Tongxian. Eso es lo que Mo Hua había pensado inicialmente, pero que el viejo señor Feng realmente estuviera de acuerdo le trajo una gran alegría. Gracias, abuelo Feng.
Aunque estoy de acuerdo, hay algo para lo que debes estar preparado, añadió el viejo señor Feng. ¿Estar preparado? Mo Hua estaba algo desconcertado. Haciendo una pausa por un momento, el viejo señor Feng continuó: en este mundo, algunas cosas comienzan con buenas intenciones, pero los inevitables enredos de intereses y la imprevisibilidad de la naturaleza humana pueden conducir a un final caótico y desordenado. Mo Hua quedó desconcertado por un momento, pero después de pensarlo bien, sintió que había mucha verdad en las palabras. Abuelo Feng, lo recordaré, dijo Mo Hua con seriedad. Después de pensarlo un poco, añadió: sin embargo, dado que beneficia a todos, la tarea en cuestión aún debe realizarse. Incluso si las circunstancias cambian, eso es un asunto de futuro. No podemos hacer nada solo porque somos cautelosos. El viejo señor Feng miró a Mo Hua, algo sorprendido, luego, con una mirada llena de aprobación, asintió y dijo con una sonrisa: exactamente, incluso si las cosas terminan en un desastre caótico, debes permanecer firme en hacer lo que hay que hacer. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C194. 194 Fuego derretido de primera clase-1. Capítulo 194. Fuego derretido de primera clase-1. Tanto el viejo señor Feng como el maestro Chen estuvieron de acuerdo y Mo Hua informó al Elder Yu sobre este asunto. El Elder Yu se sorprendió un poco. ¿Incluso el viejo señor Feng estuvo de acuerdo? Aunque el viejo señor Feng solo tenía el nivel de cultivo del 9º nivel de refinación de, era un maestro de píldoras de primer grado que había abierto un Pill Hall en la ciudad de Tongxian. Habiendo curado y salvado a personas durante tantos años, tenía amplias conexiones y ostentaba un gran prestigio entre los cultivadores. El Elder Yu había hecho una visita especial para reunirse con él antes y había planteado indirectamente el asunto, pero el viejo señor Feng se negó contacto, citando la vejez y la falta de fuerzas para soportar el trabajo duro. No esperaba que el viejo señor Feng estuviera de acuerdo ahora. Con las habilidades de alchemia Dao del viejo señor Feng y sus vastas conexiones, seguramente los alquimistas del negocio del alquimista ya no tenían que preocuparse. El Elder Yu tenía curiosidad: ¿cómo los persuadiste? Mo Hua frunció ligeramente el ceño: no dije mucho, pero es una buena acción que beneficia a todos. El abuelo Feng y el maestro Chen normalmente no rechazarían tales cosas. Puede que no te hayan rechazado, pero ¿me rechazaron a mí? El Elder Yu volvió a mirar a Mo Hua y suspiró interiormente. Parece que el valor nominal de este chico, Mo Hua, es incluso mayor que el suyo, un anciano del establishment de una fundación. Mo Hua luego preguntó sobre el negocio en cuestión: anciano Yu, ¿qué pasa con el horno de refinación que compró? Está en camino y llegará en unos días. También había hornos de refinación a la venta en la ciudad de Tongxian, pero no de primer grado. Aunque algunas tiendas querían vender, el Elder Yu preguntó, pero debido a la influencia de la familia Qian, no se atrevieron a vender. El Elder Yu no tuvo más remedio que usar sus conexiones y comprar un nuevo horno de refinación de primer grado en la vecina ciudad inmortal. No lo robarán, ¿verdad? Mo Hua estaba algo preocupado. Es dinero en efectivo a domicilio, por lo que no tiene nada que ver con nosotros si nos lo roban. Debo ver personalmente el horno de refinación entregado en la puerta de la refinería antes de darles las piedras espirituales, respondió el Elder Yu. Mo Hua asintió. Es como si el Elder Yu fuera tan minucioso en sus tratos, decidido a no actuar hasta ver los beneficios. Es un buen hábito y Mo Hua pensó que debería aprender de él. Y la formación en el horno de refinación, no hay problemas, ¿verdad? El Elder Yu volvió a preguntar. Mo Hua se dio unas palmaditas en el pecho: no te preocupes, déjamelo a mí. Aún no lo he aprendido, pero debería ser rápido. Aprendiéndolo ahora. El Elder Yu tenía sentimientos encontrados. Si se tratara de cualquier otro maestro de formación, podría estar preocupado de que aprendieran una formación justo antes de que fuera necesaria, pero con Mo Hua, el Elder Yu no tenía nada más que decir. Cuando llegue el horno de refinación, te lo haré saber, dijo. Está bien, Mo Hua asintió. Posteriormente, Mo Hua pasó su tiempo estudiando la formación de fuego derretido en busca de un artefacto de primer grado. Mientras tanto, el maestro Qian llegó al estudio para ver al jefe de familia, Qian Hong.
La tez del maestro Qian era ligeramente pálida y parecía un poco fatigado, pero su espíritu era agudo y sus ojos mostraban emoción. Family Head, después de algunos días de investigación dedicada, he dominado completamente la formación de fuego derretido de primer grado. Las cejas de Qian Hong se levantaron de alegría. Has trabajado duro, maestro Qian. Inmediatamente ordenaré que se limpie el horno de artefactos de primer grado de nuestra familia. Se eliminen los patrones de formación originales y le pediré que dibuje personalmente la formación de fuego derretido de primer grado. Qian Hong dio un gesto respetuoso. Te confiaré esta tarea, maestro. Por supuesto. Qian Hong también dio un suspiro de alivio. Con esto, podemos tomar la iniciativa. El exitoso establecimiento de la refinería del cazador de monstruos y todo el ajetreo y bullicio de los preparativos, así como el hecho de que Yu Changlin incluso lograra comprar un horno de artefactos de primer grado en otro lugar, habían ejercido mucha presión sobre Qian Hong. La refinación de artefactos depende en gran medida del horno de refinación. Mientras sus hornos de refinación sean mejores que los de los cazadores de monstruos y sus formaciones sean más fuertes, la calidad y cantidad de los artefactos espirituales que refinan será mayor. Que Yu Changlin piense que puede competir con la familia Qian es el sueño de un tonto. Mientras los ingresos de la refinería de Yu Changlin no cubran los gastos, su declive es solo cuestión de tiempo y luego él se hará cargo del negocio. Todo este tiempo Yu Changlin ha estado ocupado, pero al final, solo estaba preparando un vestido de novia para la familia Qian. Qian Hong reflexionó sobre todo, sintiendo que la única variable era la formación. En la mayoría de las industrias de cultivo de Tao, la formación central es de suma importancia. Qian Hong todavía se sentía algo incómodo y confirmado nuevamente. Es realmente imposible para los maestros de formación entre los cazadores de monstruos aprender la formación de fuego derretido de primer grado. El maestro Qian agitó la mano. Jefe de familia, tenga la seguridad de que es absolutamente imposible. Qian Hong parecía un poco desconcertado. ¿Por qué estás tan seguro, maestro? El maestro Qian sonrió tranquilamente. Si no hubiera dominado esta formación, no podría estar tan seguro. Pero ahora que lo he comprendido, naturalmente lo entiendo. Esta formación es difícil, no es algo que un maestro de formación común y corriente pueda aprender. Qian Hong frunció el ceño. ¿Es realmente tan difícil? Jefe de familia, usted no es un maestro de formación y no comprende las complejidades involucradas. El maestro Qian explicó, los patrones de formación de la formación de fuego derretido de primer grado son algo oscuros, con trazos que se desvían ligeramente de los patrones de formación básicos de la serie Fire. La estructura del pivote de formación es convencional, pero exige aún más sentido divino. La mirada de Qian Hong se centró. No son todos métodos de formación de primer grado. ¿Por qué hay tal diferencia en el sentido divino requerido? Es posible que el jefe de familia no lo sepa, dijo solemnemente el maestro Qian. Las formaciones son manifestaciones del Dao celestial, mientras que la calificación es una cuestión de evaluación humana. ¿Cómo podrían los patrones de formación, manifestados por el Dao celestial, cumplir meticulosamente con los estándares creados por el hombre? Así, dentro del mismo nivel de formaciones, algunas son más difíciles que otras, y algunas requieren más sentido divino, mientras que otras requieren menos. Generalmente, todos caen dentro del mismo marco con solo ligeras desviaciones. Qian Hong comentó con cierta emoción, las formaciones son realmente profundas e intrincadas. El maestro Qian continuó, en comparación con otras formaciones de primer grado, la formación de fuego derretido de primer grado requiere un poco más de sentido divino. No subestimes este pedacito extra de sentido divino. Cuando se acerca al límite, aumentarlo aunque sea un poquito es tan difícil como subir al cielo. El sentido divino adicional requerido por la formación del fuego derretido representa un obstáculo significativo para los maestros de la formación, que no todos pueden superar. Además, sus patrones de formación son bastante oscuros y requieren práctica adicional para familiarizarse con ellos. Sin embargo, debido al alto requisito del sentido divino, no es aconsejable practicarlo repetidamente. Por lo tanto, dominar esta formación en particular es excepcionalmente difícil. Si alguien realmente logra aprenderlo, entonces esa persona ciertamente debe poseer la fuerza de un maestro de formación de primer grado. Qian Hong escuchó, a medias, pero captó la esencia del asunto y lo felicitó con alegría. Maestro, con su comprensión de esta formación, su competencia en formaciones seguramente ha avanzado aún más.
En la próxima evaluación, el título de maestro de formación de primer grado debería estar a su alcance. Me halagas, jefe de familia. Solo aumenta un poco mis posibilidades. Nada es seguro hasta que el polvo se haya asentado, respondió humildemente el maestro Qian, pero su expresión reveló su orgullo. En Emerald City, los maestros de formación verdaderamente reconocidos eran pocos y distantes entre sí, y él estaba a punto de convertirse en uno de ellos. Qian Hon inmediatamente ordenó a sus subordinados que prepararan un horno de refinación de primer grado e invitaran al maestro Qian a inscribir la formación. 2 días después, Mo Hua también aprendió la formación de fuego derretido de primer grado. Aunque lo aprendió, Mo Hua todavía frunció el ceño. Normalmente aprendería una formación típica de primer grado en solo 1 o 2 días. Pero esta formación de fuego derretido de primer grado le llevó de 4 a 5 días en total inscribir con fluidez la formación completa. No fue porque esta formación en particular requiriera una cantidad excesiva de sentido divino. En opinión de Mo Hua, el sentido divino requerido por la formación de fuego derretido de primer grado era de hecho un poco más, pero solo un poco, lo cual era insignificante para él, al menos menos que el necesario para la formación compuesta de primer grado. Mo Hua tardó más en aprender porque los patrones de formación eran algo oscuros y se había acostumbrado a dibujar de acuerdo con los patrones de formación básicos. Siempre que había una discrepancia, era fácil cometer errores. Mo Hua practicó repetidamente durante varios días hasta que memorizó los patrones y logró inscribir la formación completa de fuego derretido de primer grado. Esta formación de fuego derretido de primer grado es realmente un poco difícil, asintió Mo Hua, estando de acuerdo. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C195. 195. El Gran Horno-1. Capítulo 195. El Gran Horno-1. Después de aprender la formación de fuego de fusión de primer grado, el siguiente paso fue dibujarla formalmente en el horno de refinación. Al día siguiente, el Elder Yu notificó a Mo Hua que el horno de refinación había sido entregado. En el patio se alzaba un enorme horno de refinación, de varias decenas de pies de altura. Tenía un diseño antiguo, se alzaba sobre 3 patas con una cubierta superior que se asemejaba a un alero, un gran vientre como un cuenco y todo su cuerpo estaba grabado con patrones de nubes, elaborados con hierro fino y que exudaban un profundo brillo negro grisáceo. Mo Hua miró el horno de refinación y no pudo evitar abrir la boca con asombro. Con poco más de 10 años, Mo Hua parecía aún más pequeño parado frente al horno de refinación. No fue solo Mo Hua quien se sorprendió, el maestro Chen, que estaba a su lado, también quedó atónito interiormente. Caminó alrededor del horno de refinación, mirándolo desde la izquierda y luego desde la derecha, queriendo extender la mano y tocarlo, pero no se atrevió, como si el horno de refinación fuera simplemente una ilusión que había evocado, una que desaparecería en el momento en que lo tocara. Nunca había visto un horno de refinación tan grande en su vida. Cuando era joven y estaba aprendiendo, siempre alquilaba el horno de refinación de otra persona, pequeño y destartalado, con poca potencia de fuego, se necesitaba medio día para calentar un trozo de hierro. Llevaba mucho tiempo y era extenuante, y no podía refinar artefactos espirituales de alta calidad. Más tarde, cuando se convirtió en ayudante en una tienda de refinería de artefactos, trabajó día y noche fabricando artefactos. Guardó piedras espirituales durante mucho tiempo y solo entonces pudo comprar su propio horno de refinación. Con el horno de refinación, estaba calificado para iniciar su propia refinería. Su horno de refinación no era grande y su refinería era bastante pequeña, pero ya estaba bastante contento con ello. Muchos refinadores de artefactos pueden luchar toda su vida sin tener nunca un horno de refinación propio, y mucho menos iniciar una tienda de refinería. También había estudiado en otras refinerías más grandes y había visto hornos de refinación reales de primera calidad. El enorme tamaño del horno de refinación y las llamas ardientes en su interior lo llenaban de envidia. Pero todas esas eran pertenencias de otros, irrelevantes para él, solo podía mirarlas, y era probable que nunca usara un horno de refinación de primer grado en su vida, y mucho menos fabricara un artefacto espiritual con uno. Sin embargo, ahora, un horno de refinación nuevo e intacto estaba justo frente a él. Este era un horno de refinación verdaderamente de primera calidad, y era incluso más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Además,
Podría usar este horno de refinación para crear artefactos espirituales. El maestro Chen, con solo pensarlo, se sintió como si estuviera soñando, todavía incapaz de creerlo hasta el día de hoy. El Elder Yu parecía un poco presumido. Bueno, ¿qué tal eso? Este horno de refinación es lo suficientemente grande, ¿no? Mo Hua asintió y luego dijo lentamente, este es demasiado grande, ¿no? No me pediste que consiguiera un horno de refinación. Cuanto más grande, mejor. El Elder Yu preguntó. Dije eso, pero esto parece demasiado grande. A Mo Hua le ataron la lengua y luego preguntó. ¿Son todos los hornos de refinación de primera calidad tan grandes? No es habitual que este sea especialmente grande, por eso no se pudo vender, respondió el Elder Yu. Mo Hua quedó desconcertado, no se pudo vender. Así es grande pero inútil, no se podía vender. El Elder Yu observó el horno de refinación frente a él y continuó. Las pequeñas tiendas de refinería generalmente usan hornos de refinación más pequeños, incluso medianos a grandes. Incluso si utilizan un horno de refinación de primera calidad, no hay necesidad de uno tan grande. Cuanto más grande es el horno de refinación, más difícil es dibujar las formaciones en su interior y cuanto más material requiere, más costoso resulta producirlo y, por tanto, más caro venderlo. Si no fuera por el hecho de que hemos minado una mina espiritual y teníamos la solidez financiera, tampoco podríamos permitírnoslo. Si no se pudiera vender, ¿por qué fabricarían un horno de refinación tan grande? Mo Hua preguntó desconcertado. ¿Cómo sabrían que no se podría vender si no lo lograran? El Elder Yu le dio una palmadita al horno de refinación. Además, ahora se ha vendido. No, lo compramos. Mo Hua se encontró momentáneamente sin palabras. El Elder Yu se rió de nuevo. Incluso lo conseguimos barato. Este horno de refinación había estado por ahí durante años sin compradores, y eso me dio una excusa para realmente bajar el precio. Mo Hua se sorprendió interiormente y pensó que si el Elder Yu lo consideró en serio, entonces habría regateado duramente el precio. Está bien, también tengo el horno de refinación, así que ahora depende de ti. El Elder Yu le dio una palmadita en el hombro a Mo Hua. No te preocupes. Mo Hua hizo que alguien desmontara primero el horno de refinación, luego midió las dimensiones y especificaciones, anotándolas todas en papel antes de comenzar a considerar los diseños de la formación. Este gran horno de refinación fue perfecto para que Mo Hua probara suerte en la formación de compuestos de fuego de fusión de primer grado. Sin embargo, hay muchos tipos de formaciones compuestas que incluyen la formación de fuego de fusión de primer grado, y los hornos de refinación vienen en varias formas y tamaños, por lo que qué método de formación específico usar, cómo construir la formación compuesta y cómo pintar la formación en el horno de refinación requirió una cuidadosa consideración por parte de Mo Hua. Después de hacer una selección, Mo Hua finalmente eligió un método de formación llamado formación de compuestos de fuego de fusión y espíritu controlador de primer grado para aplicar a este gran horno de refinación de primer grado. La formación compuesta de fuego derretido y espíritu controlador de primer grado se compone de una estructura básica de pivote de 5 elementos, que sostiene dos conjuntos de formaciones de fuego derretido de primer grado, una matriz de recolección de espíritus, una formación de aire frío y una formación de piedra dorada. Hay un solo pivote y 5 conjuntos de formaciones, incluidos incluso 2 conjuntos de formaciones de primer grado. Este es el conjunto de métodos de formación más complejo que Mo Hua haya intentado jamás, con un enorme consumo de sentido divino y una asombrosa demanda de la fuerza del sentido divino. Mo Hua decidió que si podía aprenderlo, pintaría la formación compuesta, de lo contrario, tomaría atajos omitiendo una formación de fuego derretido de primer grado, lo que reduciría en gran medida la complejidad de toda la formación compuesta. Sin embargo, esto fue un compromiso, una medida de seguridad. Si era posible, Mo Hua todavía quería pintar el conjunto completo de la formación compuesta. Después de todo, una vez que esta oportunidad desapareciera, no habría otra tienda como esta, y es posible que no hubiera nadie que volviera a gastar mucho dinero para comprar un horno de refinación de primer grado tan grande para que Mo Hua practicara la pintura de formaciones. Mo Hua apreciaba la oportunidad de aplicar su aprendizaje y practicar la creación de formaciones. Mo Hua dedicó algún tiempo a diseñar preliminarmente el diagrama de formación de acuerdo con las especificaciones y dimensiones del horno de refinación, su diseño interior y el método de formación básico requerido por la formación compuesta de fuego de fusión y espíritu controlador de primer grado.
Después de revisar el diagrama, Mo sintió que no había descuidos y que había considerado todo lo que había que considerar, o más bien, todo lo que se le ocurría considerar. Luego Mo presentó este diagrama de formación al señor Swan para su revisión. El señor Swan no pudo evitar levantar las cejas al pensar que las preguntas que su discípulo venía a hacer se volvían cada vez más escandalosas. Está apenas en el 6º nivel de refinamiento pero ya está asesorando sobre una formación compuesta con 2 métodos de formación de primer grado, y esto también es algo que ha ajustado de acuerdo con el horno de refinamiento. Aunque no era perfecto, había considerado todos los elementos básicos y apenas era utilizable. El señor Swan miró el diagrama y señaló casualmente algunos lugares. Piense en estas áreas nuevamente. Si lo pintas así, el flujo del poder espiritual se obstruirá y se consumirán más piedras espirituales durante el refinado de artefactos. Mo asintió rápidamente. Las piedras espirituales eran difíciles de conseguir y no debían desperdiciarse. Además, el papel del pivote aquí no es solo conectar formaciones únicas en una formación compuesta, sino actuar como un controlador, utilizando el pivote para ajustar el flujo de poder espiritual y así regular la temperatura del horno de refinación. Preste mucha atención a esto cuando esté pintando, aconsejó además el señor Swan. Entendido, caballero, respondió Mo luego hizo algunas preguntas más, que el señor Swan respondió una por una. Después de que Mo hizo todas sus preguntas y se levantó para despedirse, de repente pensó en otra pregunta y humildemente preguntó, caballero, ¿ahora tengo la capacidad de un maestro de formación de primer grado? El señor Swan lo miró en silencio. Sí, lo hace. Si estás empezando a crear formaciones compuestas con métodos de formación de primer grado dobles, y aún así no serías considerado un primer grado, entonces no habría muchos cultivadores en el mundo de cultivo Tao que pudieran ser llamados maestros de formación de primer grado, pensó en silencio el señor Swan. Mo luego preguntó, ¿debería optar por la evaluación de la corte taoísta? El señor Swan se quedó en silencio, reflexionando durante un largo rato antes de decir, no te apresures. La fama temprana no es necesariamente algo bueno, todavía tienes mucho que aprender. Tómate un tiempo para consolidar tus conocimientos primero. Contacto, 2.